Hoy vamos a seguir con nuestra serie Conversaciones con Jesucristo. Y dejamos una trivia la semana pasada. ¿Quién será el próximo personaje o la próxima personaje que vamos a estar viendo? Hablaba con una hermana y me dice, ni siquiera una pista nos dieron en el arte del sermón, porque siempre colocamos el versículo bíblico, pero estudiando cualquiera pasa, así no. Entonces pusimos ahí, digamos, un título sugestivo, muy confuso con relación a lo que vamos a estar viendo. Pero si ustedes se ponen a pensar, muros derribados más allá de la frontera. No se dejen llevar solamente de del instinto de quién será, sino por el título. El título es muy claro con relación a lo que vamos a estar viendo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta parte. Gracias te damos, Dios, por tu amor y por tus misericordias, por tu amor, por tu gracia. Gracias por salvarnos. Gracias porque nos permite adorarte. Gracias porque podemos ahora comunicar tu palabra. A pesar de mis limitaciones, te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo, que tú puedas traer convicción por medio de tu Espíritu Santo de pecado para acercarnos más a ti y vivir conforme a tu voluntad. Muchas personas que no te conocen estarán viendo y escuchando este sermón. Te pedimos que tú traigas esas vidas a tus pies, que tú los salves, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Era un día como cualquier otro y todo era igual. Su ruta diaria de más de 1 kilómetro no tenía muchas novedades. El mismo sol, las mismas nubes escurridizas y el polvo inestable de siempre solían ser los testigos mudos de su automática vida. Poco se sabe de su familia, de su edad o si era madre. Para todos era una anónima conocida cuyos caminos nunca coincidían con el de los demás. No había una razón lógica para que su acostumbrada actividad se hiciera a esa hora, sobre todo cuando los demás o las demás preferían ir quizás en grupos y en otro momento. De esa mujer, cuyo nombre desconocemos, veremos algunos aspectos de su intrigante vida que resaltan en el inesperado encuentro con Jesucristo. A partir de ahora la llamaremos la Samaritana. Jesús de Nazaret, como predicador itinerante, devoraba los caminos que conducían a distintas comarcas con el propósito de bendecir las vidas de aquellos que eran recipientes de su gracia y de su misericordia. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como tú y como yo. Cierto día, según su agenda divina, debía salir de Judea, que estaba en el sur, rumbo a Galilea, que se encontraba o se encuentra en el norte. En un recorrido normal de aproximadamente 3 días a pie.
Existían varios caminos que conducían de Judea a Galilea o viceversa. Uno cerca de la costa, otro por Perea y otro atravesando por Samaria. Josefo, el historiador, nos informa que los galileos, cuando iban a la ciudad santa, a Jerusalén, para las fiestas, acostumbraban a tomar el camino que pasaba por el país de los samaritanos. Así dice en su libro Antigüedades, en el 20, versículo 1. Sin embargo, a la mayoría de sus compatriotas le costaba trabajo seguir esa ruta. Tenían una ruta diferente que podía tomarle de 5 a 6 días para no tener que pasar ni remotamente cerca de Samaria. En el medio de estas dos regiones, es decir, la región de Judea en el sur y la región de Galilea en el norte, se encontraba la ciudad por la que la mayoría de los judíos no querían pasar. Se encontraba Samaria. Los judíos y los samaritanos se repudiaban visceralmente. No se trataban entre sí, como veremos más adelante. Y a pesar de las neblinas del pasado, su enemistad se aprecia claramente a partir de las evidencias que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Para un mayor entendimiento de cómo se dan este repudio y estas enemistades, vayan al primer libro de los Reyes y al primer libro de Samuel y todos estos libros, principalmente Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónica, Primera y Segunda de Reyes, nos van a dar una inmersión en el ambiente. ¿Por qué? Porque el reino era unido, como yo le he explicado en otras ocasiones, formado por 12 tribus. Sin embargo, esas 12 tribus se dividieron. Se dividieron en los días de Roboán, el hijo de Salomón. Hubo una guerra civil y esa guerra civil fue encabezada por el general Jeroboam I, que dice la Escritura, el que hizo pecar a Israel. Y de las 12 tribus, entonces, ese Reino Unido se dividió en dos partes. 10 tribus se fueron con el general Jeroboam y surgió la nación de Israel con capital Samaria. Después, los asirios invadieron esa capital Samaria, ese reino de Israel o reinado del norte, y lo mezclaron con personas de otras nacionalidades, y esas personas de otras nacionalidades trajeron sus propios dioses, y dice la Escritura que adoraban a Dios y adoraban a sus propios dioses, y de ahí surgen los samaritanos. El otro reducto del reino se llamó Reinado de Judá, con capital Jerusalén, formada por las tribus de Judá y de Benjamín, que después fueron invadidos por los babilonios. Pues de ahí surge la enemistad entre ellos. Sin embargo, vemos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Algunos piensan que Jesús pasó por allí porque era la ruta más cómoda para ir a Galilea. Pero pongámonos y tratemos de entender el pensamiento de Cristo, a pesar de que las Escrituras dicen, Dios hablando, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, nuestros caminos. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo va a tomar esa ruta simplemente porque le era más cómodo? Y cuando Jesús pensaba en su comodidad o en su ventaja personal, ese no es el Cristo que nosotros vemos en la Biblia.
un Cristo entregado a los demás que vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Además, las Escrituras nos dicen que no hay despropósito en Dios y Jesús es Dios. Dice la Escritura en Job 1:22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. La Reina Valera lo traduce, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Jesús pasa por Samaria, desde mi punto de vista, porque Él todo lo sabe, porque tiene un plan más allá de lo que puede verse por la superficie del texto. Él tiene un plan y en su agenda divina estaba esa cita que tenía con la mujer que nosotros hemos llamado la samaritana. Antes de que los tiempos fueran tiempos, en la agenda divina estaba pautado que nuestro Señor se iba a encontrar con esta mujer. Por eso pasa por Samaria. Le dice el texto, le era necesario. Algo que salió de las profundidades de su corazón con la intención de llevar salvación, esperanza, dignidad, no solamente a esta mujer, sino a todos los pueblos samaritanos. Jesús fue allí, fue de manera intencional, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, con toda libertad debemos de pensar que la ruta que tomó para ir de Judea a Galilea tenía un propósito único, especial, y era encontrarse con esa mujer. Trayendo esto a la realidad del día de hoy, no estamos aquí tampoco porque quisimos darnos una vuelta por la iglesia, ni por tradición, ni por superstición, ni siquiera para ver cuál era el personaje de hoy. Estamos aquí hoy porque Dios tiene un mensaje para ti y para mí. Esa es la razón. Y como no hay despropósito en Dios, ese mensaje debe ser escuchado, reflexionado y aplicado a cada una de nuestras vidas. Esa es la realidad. No es simplemente el azar o la intención o la comodidad. Es que no hay despropósito en Dios. Es que todo tiene una razón de ser conforme a lo establecido por el Señor. Para nuestro Señor había un propósito: encontrarse con aquella mujer samaritana. A pesar que los de su pueblo normalmente no pasaban ni remotamente cerca de aquel lugar, a Él le era necesario pasar por allí, lo cual muestra el alcance de su ministerio y de las oportunidades que todos tenemos en Cristo Jesús. Las oportunidades que el mundo nos niega, que nos puede negar la sociedad, una sociedad complicada, un mundo complejo, donde hay discriminación, donde hay rechazo, donde a las personas se le trata dependiendo de la percepción que tenemos de ella, o porque alguien nos dijo algo de otra persona y nosotros sin consultar a esa persona ya la rechazamos y hay una animadversión de nosotros hacia ellos. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. El ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es que nosotros debemos de ir donde aquellos que nadie va. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para nuestro Señor hay una sola raza y es la humana. Hay un solo país y se llama el mundo. Hay un solo color y es el de su sangre. Y hay un solo idioma que es el amor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No encontramos en nadie más esas características y esas virtudes que también deben acompañarnos a nosotros como hijos del Señor. Mientras otros rechazan, Jesús
acepta. Él acepta mientras otros odian. Él ama mientras otros se alejan y también Él se acerca cuando otros rechazan. Porque dice la Escritura en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Acostumbrada a la soledad, esta mujer hacía su trayecto con su pesado cántaro de agua y con un alma sedienta diariamente, con un desdén y desatino hacia la vida, pero con la urgente necesidad de seguir viviendo. A pesar de sus cargas, de sus dolores, de sus frustraciones, de su vida solitaria y misteriosa, ella seguía viviendo. Esta narración plantea preguntas tales como las que le menciono. Si la mayoría de las mujeres buscaban agua en compañía de otras, ¿por qué ella lo hace sola? Recuerden que en la narración, en la parábola del buen samaritano, nos cuenta la Escritura y nos dice el Señor que un hombre iba por un camino y que fue asaltado en el trayecto. Pablo, cuando hablaba de los peligros que él tuvo en su ministerio, o hasta ese momento, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, dice peligros en el camino. Los caminos eran peligrosos y todavía son peligrosos. ¿Por qué? Si la mayoría de las mujeres iban acompañadas, ella se iba sola. ¿Por qué iba a esa hora? Normalmente las mujeres buscaban el agua de todo el día a la hora temprano en la mañana, para no tener que ir en el transcurso del día, se aprovisionaban de agua, pero no solamente eso, sino que era más fresco. Normalmente iban a las 6 de la mañana y tenían ya agua para el resto del día. Ella va sola, va a otra hora. Y una tercera pregunta es ¿por qué si había un pozo más cerca ella tenía que ir más lejos? A 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Quiere decir que eran 2 kilómetros. Seguro que estaba flaquita. Porque hacer esa distancia diariamente y con los cántaros de agua era una carga muy pesada. El texto no nos dice el por qué ella hacía estas cosas. Lo que sí sabemos era que una mujer solitaria se había refugiado en la soledad, había levantado los muros que la aislaban de las demás, pero no de los demás. Se había autoencerrado. Ella había cavado los fundamentos para colocar las barreras y los muros de la soledad. ¿Por qué? Lo cierto es que hay personas que se autosegregan, que ellas mismas se excluyen y se inhiben de hacer vida social para no tener que rendir cuenta de su vida a nadie. Yo vivo mi vida como yo quiero y yo no tengo que darle cuenta de mi vida a nadie. Yo no confío en nadie. Y puede ser que alguien no confíe en nadie porque ha sido maltratada y tiene algún trauma. Creía en un padre que abusó, en una madre que abandonó, en un pastor que engañó. Tenemos nuestros modelos en la vida, personas en quienes nosotros confiamos.
Incluso esas personas pueden convertirse en ídolos del corazón. Y es posible también que esas personas nos decepcionen y nos hieran. Y a partir de ese momento nos encerramos y comenzamos a levantar esos muros de soledad. Las dificultades y los malos sabores de nuestras vidas pueden llevarnos a no confiar en otros y volvernos ermitaños para evitar engaños futuros. O puede ser que tenemos una vida tan licenciosa, tan loca, que no queremos que nadie nos juzgue o que no queremos que nadie nos pregunte y entonces nos refugiamos y levantamos esos muros de soledad para nosotros no tener que rendirle cuenta a nadie. La persistencia de la samaritana es un reflejo claro de su condición emocional y espiritual. No quiere hablar con nadie, no quiere que sus ojos tristes se crucen con alguna mirada acusadora, porque con la aplastante carga de su conciencia era más que suficiente. No necesita más fiscales en sus vidas. No necesita más fiscales en su vida. No necesita escuchar los murmullos punzantes de otras mujeres, ni las sutiles sonrisas burlonas de quienes la miran con desprecio. No más. Basta de atropellos. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Puede que ella hubiera pensado. Nadie tiene que meterse en mi vida. Yo no le estoy haciendo nada a nadie, aparentemente. Este mundo es un mundo de personas intolerantes que viven criticando a los demás. Métase en su vida y no se meta con la mía. Eso es una expresión muy conocida. ¿Y quién eres tú para juzgar? Ustedes los cristianos siempre están juzgando a los demás. Otros que quieren manipular la Escritura dicen, acuérdense que Cristo dijo que no debemos juzgar a los demás. Sacando el pasaje fuera de contexto. Lo que Cristo quiere decir es que no podemos juzgar a los demás como juzgaban los escribas y los fariseos, sin base y sin misericordia. Pero sí podemos juzgar, pero con compasión y con conocimiento de causa, como dirían los abogados. No, dice la mujer samaritana, voy a vivir mi vida. No más jueces, no más fiscales. Con la agonía que le produce los cargos de su conciencia, no necesito más. Pero, recuerden que los peros son muy comunes en la Escritura. Y los peros son conjunciones adversativas, que indica que lo que viene contrasta de lo que se ha dicho. Pero aquella tarde calurosa, algo iba a suceder. Por eso, aquella tarde calurosa con el cántaro a cuesta, sigue su camino largo hacia el pozo que le espera sin réplicas. Como de costumbre, no quiere encontrarse con nadie, pero ese día algo pasaría que cambiaría su vida para siempre. Ella salió de su casa en un día normal, no sabiendo lo que le esperaba. ¿Cómo usted salió de su casa? ¿Qué espera usted de este servicio? ¿A qué vino usted? ¿A cumplir con Dios? Como decimos, y no debe de ser así, voy a la funeraria a cumplir con unos amigos. ¿Cómo que cumplir con unos amigos? Vamos a la funeraria más que un cumplimiento. Vamos a ser solidarios. Vamos para que el otro comparta su dolor con el nuestro.
para que su carga sea más ligera en ese momento tan difícil. Somos impulsados por el amor, no por un deber social. ¿A qué vino usted hoy? ¿A qué vine yo? A cumplir con mi sermón y salí de eso y cumplí con mi trabajo. Señor, gracias. A eso vine. A eso vino usted. ¿Qué expectativas tenemos? ¿O vinimos con la intriga de ser sorprendido y arrebatado por el Espíritu de Dios y que nuestra vida cambie para siempre? Vinimos con el alma abierta de par en par para que Dios entre y llegue hasta el fondo de ella, aún donde nadie puede llegar. Ahí llegue el Señor y saque a la luz todo y haga una limpieza profunda en nuestras vidas. ¿A qué vinimos? Estamos abiertos a encontrarnos con lo inesperado, pero por lo menos esperamos algo. Aquella mujer no esperaba nada, pero eso que no esperaba era lo que ella necesitaba. Encontrarse con Cristo. El camino pasaba por el pueblo de Sicar. A corta distancia de allí se bifurca la carretera de Samaria. Una rama va hacia el nordeste a Escitópolis y la otra hacia el oeste, hacia Nablus, y luego al norte a Enganim. En la bifurcación se ve todavía el pozo de Jacob. Está ahí todavía. Es un lugar histórico, es un monumento. Es un pozo profundo construido con roca. Está situado a poca distancia del sitio arqueológico de Tel Balata, que se cree que es el sitio del Siquén bíblico. El pozo se encuentra actualmente dentro del complejo de un monasterio ortodoxo del mismo nombre en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. No es territorio judío, es territorio cisjordano. Porque la ciudad de Nablus pertenece al pueblo palestino, como la ciudad de Belén, como la ciudad de Galilea, está llena de palestinos más que de judíos. Es toda una nación todavía que está en embrión y es parte del conflicto que nosotros conocemos. Esto era una zona llena de recuerdos históricos. Y me imagino que los judíos, en este caso, Jesús y sus discípulos estaban emocionados porque eran zonas por las cuales los judíos no caminaban, pero eran zonas históricas. Haití y nosotros tenemos una historia común. Antes del terremoto visité el museo que estaba en Puerto Príncipe frente al Palacio Presidencial y ahí estaba uno de los que guían en el museo dándonos la historia de su nación. Y decía, nuestra isla estaba dividida en 5 cacicazgos. Es una historia común. Y hablaron de Enriquillo, de Caonabo. Ellos no eran dominicanos, ellos eran de esa isla que se llamaba Quisqueya, que es común a ellos y a nosotros. Entonces, pasaba con los samaritanos y con los judíos. Los samaritanos creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos tenían también a Abraham como su padre. Aunque los judíos pues se sintieran extraños con eso, pues sí, ellas tenían una historia común. Y estaban emocionados, me imagino. Allí estaba la parcela que le había comprado Jacob, Génesis capítulo 33, desde el versículo 18 en adelante. Jacob ya en el lecho de muerte le había legado ese terreno a José, Génesis capítulo 48. Y también cuando José murió en Egipto, llevaron su cuerpo a enterrar allí. Josué capítulo 24, versículo 32. Es un lugar lleno de historia. Con estos testigos silentes de un pasado lleno de historia,
Jesús, acompañado de sus discípulos, como siempre, hace su entrada a territorio samaritano. Por un lado viene aquella mujer con sus cántaros a buscar agua, y por otro lado viene Jesús hacia un punto común que es el pozo. El relato bíblico dice que Jesús y sus discípulos se separaron porque ellos fueron a comprar comida al pueblo y él se quedó cansado y sentado en un pozo donde no solo los esperaría a ellos, sino a alguien más. ¿A quién? A la samaritana. En ese momento ya serían aproximadamente las 12 del mediodía, porque el relato bíblico dice que era como la hora sexta. Para los judíos la hora comenzaba a la hora primera, a la hora que era las 6 de la mañana. Y si contamos 6 horas más, las 12 del mediodía es la hora sexta. En este relato, el apóstol Juan, quien es que escribe y registra toda esta narrativa del evangelio que lleva su nombre, él no era solamente uno de los 12, como hemos dicho en otras ocasiones, él era del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, junto con Jacobo, su hermano. Ambos eran hijos de Zebedeo, y otra persona más, el apóstol Pedro. Fue convidado a ser parte de los discípulos por el mismo Cristo mientras estaban en su oficio de remendando las redes de su padre. Marcos capítulo 1, 19 al 20. Juan nos presenta en su relato uno de los aspectos más importantes en la teología bíblica y cristiana, y es lo que nosotros conocemos como la encarnación. Dios hecho carne, como nosotros lo vemos en Juan 1, 1 al 14, en 2 Corintios 8 y 9. Lo que quiere decir que Cristo es Dios y es hombre a la vez. Esto es de vital importancia porque nos presenta a Dios cercano y, como les he dicho en otras ocasiones, en contraste con los dioses grecos romanos, megalómanos, temperamentales, cambiantes y distantes. No, Dios es hecho carne y se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Ese es Cristo. Sabemos que Él nos entiende. Una de las riquezas de la doctrina de la encarnación es que podemos hablar con Dios sabiendo que nos está entendiendo por medio de Jesucristo, que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nos entiende. Mire lo que dice el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos 4, 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Esa es la belleza y la gran significación de la doctrina de la encarnación. No es simplemente un hecho histórico para nosotros memorizarlo, sino que la utilidad práctica que tenemos aquí es que oramos al Señor y Cristo está intercediendo delante de nosotros. Por eso es que pedimos en el nombre de Cristo. Venimos al Padre y allí venimos y nos humillamos, nos acercamos a su trono, oramos, vaciamos nuestras vidas delante de Él y el Hijo está intercediendo por nosotros en ese momento porque Él nos entiende. Puede interceder porque entiende lo que estamos viviendo, con la gran diferencia de que nunca pecó.
Aquella tarde calurosa, en su humanidad, Cristo se siente cansado y tiene sed. Por eso, cuando estamos cansados, hambrientos o sedientos, Él nos entiende. Y le habla al Padre, y el Padre entiende lo que el Hijo le dice. Hasta ese momento solamente puede mitigar lo primero, su cansancio, porque se sienta en el pozo. Y lo segundo, tendría que esperar a ver qué iba a pasar. Mientras ella se acercaba a sus destinos, sus pasos comienzan a ponerse más lentos. Envuelta en su manto de tela y confusión, se pregunta quién es ese forastero que está sentado junto en el pozo a pleno sol. ¿Quién es este invitado? ¿Quién le dijo que viniera aquí? ¿Quién se atreve a perturbar mi vida y mi espacio? Y mucho menos a esta hora. ¿Quién es él? Ella llega a su destino con una mezcla de asombro y precaución, haciendo contacto mediante el intercambio dudoso de miradas. Nadie dice nada, pero nota que quizás es el único hombre que la veía con una mirada diferente. Como estamos relacionados con esta historia, sabemos que fue una mujer de muchos hombres, pero de ninguno a la vez. Y conocía muy bien la mirada maliciosa de aquellos que se acercaban a ella. Pero esta mirada la notó diferente. Ya en el pozo, el silencio y la tensión se quiebran cuando cae un recipiente que al chocar con el agua produce un murmullo con el que ella no solamente está familiarizada, sino que también la entretiene. Esta acción se produce quizás varias veces hasta que el hombre sentado le pide agua. Dame de beber. No puede ser. ¿Cómo este hombre, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer y soy samaritana? ¿Cómo te atreves? Los de tu raza no le hablan a lo de la mía. Pero era más que un problema racial. El relato se encuentra en Juan capítulo 4, versículo del 3 al 9. Salió de Judea y partió otra vez a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Así es la vida. Porque a veces lo que uno más detesta le llega. A mí me ha pasado. Vamos a un lugar y decimos, ojalá que ahí no esté fulano o fulana. ¿Y quién es? Que nos encuentra, que nos recibe hasta con los brazos cruzados. Oh, pero mira quién está aquí. Yo vine porque yo sabía que tú venías, porque fulano me dijo que tú venías. Y uno piensa en fulano cualquiera. Lo que a veces uno menos quiere
le llega. Y a veces lo que uno más anhela, nunca llega. Como Penélope, sentada en el banquito. La samaritana no tenía a Cristo en su agenda, pero Él sí la tenía ella desde antes de la fundación del mundo, porque así dice la Escritura. Somos perseguidores y somos perseguidos. Me encanta esa expresión de Malcolm Mulgrew. Somos perseguidores y somos perseguidos. Esta tensión permanente la tenemos en nosotros. A esto yo le agrego que no hay fugas exitosas cuando Cristo decide buscarnos. No hay manera de escapar. Podemos huir y eludir a este y aquel, pero no a Cristo. Podemos ajustar los horarios para esquivar el tráfico, podemos evitar conversaciones, personas y hasta ciertas circunstancias. Podemos eludir preguntas que nos inquietan hasta que un día nos encontraremos con Cristo en este pozo de la vida. ¿Y qué harás? Hoy estamos aquí y Cristo está aquí. Hoy estamos aquí y tú me estás viendo a través de esta transmisión. ¿Qué vas a hacer con Cristo? La Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El primer distintivo sorprendente de esta historia es el movimiento radical que Jesús hace al iniciar la conversación. No es la samaritana, es Cristo. No es inusual para nosotros verlos hablar. Ver a Cristo hablando con la samaritana, vemos la historia y no nos sorprendemos, pero debería de sorprendernos. ¿Por qué? Notemos que la mujer se conmociona al escucharlo hablar, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero en adición a esto, Jesucristo es un maestro. ¿Cómo le dijo Nicodemo a Cristo? Rabí. Y los rabinos no hablaban con mujeres en público. Y el pozo es un lugar público. Y Jesús está derribando una barrera racial. Está derribando una barrera cultural. Los hombres no hablan con las mujeres. Y allí está Cristo derribando los muros. Hay muchas personas que hablan de los revolucionarios que han pasado y han cambiado la historia. No hay un ser más revolucionario que Cristo. Pero su revolución es sobre la base del amor. Lo que lo motiva es el amor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está derribando los muros del prejuicio racial. Está derribando los muros de género. Y está derribando el muro de la soledad. Porque la soledad es una condición del alma. Hay personas que pueden estar rodeadas de gente y se sienten solos. Y hay otros que podemos estar solos y nos sentimos acompañados. Acompañados de los buenos recuerdos, acompañados de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo nunca está solo. Porque hay una promesa que se hace evidente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí, aquella mujer, en una cita que ella no hizo, su vida iba a cambiar para siempre, como ya veremos. Hay quienes dicen, Dios es un caballero. Él toca tu puerta y si tú no abres, Él no entra. Él no es un caballero.
Él es el Rey del universo. Él llega, aunque tú no lo llames. Cuando Él tiene propósito con nosotros, Él fue capaz de ir a la tumba donde nosotros estábamos tras unas rejas, romper las rejas, romper el ataúd, romper las cadenas y darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso hace nuestro Señor. Eso hizo Cristo con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es de rodillas, día y noche, pidiéndole perdón, clamando que tenga misericordia de nosotros cuando nosotros tenemos por inmunda su sangre, cuando no hacemos su voluntad. Clamando por misericordia a Él. Y esta señora fue sorprendida por ese mismo Cristo. Qué bueno es el Señor. Estas historias están escritas para que nosotros meditemos en Él. Para que nosotros meditemos en ese Dios bondadoso que vino a buscar por medio de Jesucristo lo que se había perdido. Tratamos aún de siendo cristianos, de levantar algunos muros. Pero Cristo vino a derribarlo todos. Lo que Él derribó, no trate tú de construirlo.